siempre, no venimos, vamos a orar, no venimos solo para informarnos, ¿no? Sino también para formarnos. Por Gloria, ¿puedes orar? Señor, gracias por permitirnos aportar en la parte del tiempo del día para ponernos a tus pies a tus desafíos. Nosotros pedimos, Señor, que bendiga a Antonio, que lo dice, que le dé palabra de sabiduría, que a nosotros somos corazón dispuestos a escuchar y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos con Apocalipsis capítulo 6, con todos nuestros sentidos puestos. Apocalipsis no es un libro que te puedes, no es un estudio en el que te puedas dejar llevar por, si no tienes que estar con los 5 o 6 sentidos, son 5. Hasta con el sexto tienes que estar puesto. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Empiezo diciendo algo, y es que cuando vemos estos sellos que se van a abrir y los juicios que van a venir sobre la tierra, al final del capítulo tenemos una pista muy importante sobre a qué se refiere. Estos juicios no son la consecuencia de nada, no son el resultado de tratar mal la tierra, de que ocurran ciertas cosas, no. ¿Por qué? Pues porque al final del capítulo
las personas que están en la tierra, estos reyes poderosos, capitanes, siervos libres, etc., dicen, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De manera que las personas que sufren estos juicios que van a ocurrir, hay una cosa que tienen clara, ¿vale? Y es que esto es una intervención directa del Señor. No es que va a haber una guerra porque llevan muy mal los países, se llevan muy mal últimamente, y claro, pues al final hay una guerra. O es que al final un virus que viene por ahí mata a la gente. No. Los moradores de la tierra tienen claro que esto es una intervención directa de Dios. Y por eso quieren escaparse. Y la idea no es que quieran escaparse de esos juicios, sino del que los envía. Vale, bien. Como venimos diciendo, Apocalipsis tiene que ver con la consumación del plan de Dios. Apocalipsis es la consumación del plan de Dios, es la intervención directa. Es decir, Dios establecerá su reinado, pero desde la segunda cometida, Dios establecerá su reinado. Quiero insistir en esto, ¿no? Apocalipsis no es que el Dios proféticamente nos está diciendo algunas cosas que sucederán por inercia en el mundo, sino que es una intervención directa del Señor sobre la tierra en ese momento. Bien, así que Dios establecerá su reinado, pero desde la segunda acometida de Satanás, en el huerto del Edén, el reinado de Dios ha sido desafiado. Digo la segunda acometida, ¿cuál fue la primera? Acometida de Satanás en contra de Dios y de su reino. ¿Cuándo? Cuando se rebeló. Cuando se rebeló contra Dios, ¿no? Cuando se rebeló contra Dios. El domingo vamos a hablar algo de esto, porque vamos a tratar el texto cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearnos. Y ahí vamos a hablar algo de esto. Pero él, desde el Edén, ha desafiado el reino de Dios. Todos los planes de Dios que Dios tenía con la humanidad y con la creación, Satanás los desafió. ¿Y de qué manera? ¿No? De tal manera que logró, no solamente en la primera acometida, que los ángeles le siguieran. Eso es algo, intentaré el domingo decir algo también, pero a mí eso me parece absolutamente increíble. Lo del hombre me parece más normal, porque nosotros somos más torpes, ¿no? Somos como somos, pero que Satanás lograra hacer que una parte importante de los seres celestiales que Dios había creado se rebelen. Cuidado, esas son palabras mayores. Mateo 24, del 21 al 29, Jesús profetizó que su segunda venida sería precedida de un periodo de tribulación y después de gran tribulación. Es lo que Jesús allí dice, como esto será el principio de dolores, y luego dirá, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina, los perseguirán y os matarán, etc. ¿no? O sea, Jesús divide este periodo de gran tribulación en dos partes, principio de dolores y segunda parte, que es la gran tribulación. ¿Vale? Esto vamos a explicarlo ahora mismo. El periodo de juicios sin precedentes, calificados en el Antiguo Testamento como el día de Jehová. Cuando nosotros en el Antiguo Testamento leemos el día de Jehová, grande, temible, es este, ¿no? Ya lo hemos explicado. No es un día de 24 horas, sino es el momento en el que Dios intervendrá en la historia. Y en Apocalipsis, como hemos visto, ¿no? Tenemos aquí esto, tenemos el bosquejo, ¿no? del libro. Esto es fácil de poder entender. Dice Juan, Apocalipsis 1:19, a Juan, escribe las cosas que has visto. Tienen que ver con Cristo. Tienen que ver con Cristo, tienen que ver con el pasado, con lo que Cristo hizo, cuando dice que nos lavó, nos amó, nos perdonó, etc. Y es Apocalipsis 1. Después tenemos las cosas que son, que es el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Y es la era presente. Hoy día estamos viviendo esa época de la era presente de Apocalipsis 2 y 3. Y luego ya tenemos que Juan habla
de las cosas que han de ser, después de estas. Y ahí tenemos de los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis. Tenemos una primera parte que esa nos la hemos saltado, como sabéis, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, que es una escena celestial. Luego tenemos los capítulos 6 al 16, que tenemos los juicios, que son sellos, trompetas y copas. Eso lo vamos a intentar explicar hoy. Y luego tenemos la destrucción de Babilonia. Es igual, bueno, lo veis, ¿no? La destrucción de Babilonia, capítulos 17 y 18. Vamos a querer ver qué significa o quién es Babilonia, ¿no? Porque normalmente, históricamente, ¿con quién se ha identificado a Babilonia del capítulo 17 y 18 en nuestros círculos? La Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica es la gran Babilonia, ¿no? Bien, vamos a ver si eso cuadra. Vamos a ver si eso cuadra o si a lo mejor pues es una idea que puede ser válida o puede tener su cierto peso, pero lo veremos, ¿no? Y luego después tenemos el capítulo 19. Capítulo 19 marca el regreso de Cristo, ¿vale? Cristo viene a la tierra de una forma visible, corporal, en juicio judicial, como el Rey de Reyes, a reinar. Capítulo 20 tenemos el milenio, donde Cristo gobernará sobre la tierra. Dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también que Él regirá a las naciones con vara de hierro. Y luego capítulos 21 y 22, donde se nos expresa ya el final, lo que es el estado eterno, el juicio a todos los hombres en el gran trono blanco, todo esto, ¿vale? Así que esto es, digamos, subiendo así a vista de avioneta, Apocalipsis. No es tan difícil, ¿no?, de retener esto, me parece. No, es muy difícil. Bueno, yo sé que hay mucha información, pero tampoco es tan difícil. Aquí era donde yo ahora quería. Bien. Cuando tenemos. Ahí está la flecha, ¿no? Esto es más o menos un esquema. Bueno, más o menos no es un esquema. Que tiene que ver con lo que entendemos que es desde que Dios creó, un poquito más aquí, ¿no? Cuando Dios crea a Adán y Eva, hasta el estado eterno, ¿no? Tenemos que Dios crea primero al hombre, el hombre peca, ¿no? Lo que nos importa es a partir de aquí, donde Moisés les da la ley, ¿no? Y tenemos el periodo de la ley, que duró pues unos 2000, 3000 años, hasta la venida de Cristo. Cuando viene el Señor, pues con la muerte y resurrección de Cristo se inaugura lo que conocemos hoy como la era de la gracia, o la dispensación de la gracia, que tiene que ver con desde el momento en el que Cristo vino, murió y resucitó, hasta el arrebatamiento de la iglesia, ¿vale? Hasta aquí. Nosotros ahora mismo estamos ahí. Todavía la iglesia está aquí en la tierra, llevamos pues 2000 años aproximadamente. Puede ser mañana o puede ser dentro de otros 2000 años, no lo sabemos, porque no hay señales. Las señales que acompañan a el regreso de Cristo, según Mateo 24, son en cuanto a su segunda venida. Pero el arrebatamiento de la iglesia no tiene señales, lo hemos dicho ya, ¿verdad? Pero lo repetimos. No tiene señales porque el texto dice que el arrebatamiento será como ladrón en la noche. De manera que si un ladrón no avisa, un ladrón viene y recoge a la iglesia, punto. Bien, aquí, ahora, Apocalipsis capítulo 6, empezamos aquí exactamente. Pongamos, el arrebatamiento de la iglesia ocurre y ahora empezamos aquí lo que es la gran tribulación, lo que se conoce como las semanas 70 de Daniel.
A Daniel se le promete a Daniel se le dice que hay 70 semanas determinadas se le dice a Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahora dice ahí varias cosas que se logran. Y hay primero una primera tanda de 69 semanas que es desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe. Y luego dice que esa semana se para, ¿vale? Hasta que Él venga otra vez. Bien. ¿Entendéis, no? Así que aquí estamos en que Apocalipsis 6 empieza aquí, después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, en su momento queremos hablar de esto, porque normalmente siempre se ha entendido, digamos, que cuando el Señor arrebate a la iglesia, al día siguiente empieza la gran tribulación. Bien. Puede ser que eso sea cierto. Yo no lo descarto. Puede ser que eso sea cierto. Ahora, viendo tal y como el mundo ahora mismo está y tal y como el mundo funciona y lo que se va a prometer, pues cuesta un poco pensar que al día siguiente empieza la gran tribulación. ¿Por qué? Vamos a ir en su momento a Daniel, capítulo 9, donde se nos dice que Israel va a hacer un pacto con el anticristo, un pacto de paz, donde se le va a prometer paz y donde se va a ofrecer una paz mundial a todos, ¿no? Y eso, pensar que hoy ocurre el arrebatamiento y al día siguiente ya tenemos un acuerdo mundial, pues es muy difícil pensar eso, ¿no? Así que hay gente que piensa que puede ser un periodo de unos meses, que puede ser un periodo de 2 años, los hay hasta que hablan que puede pasar una generación, hasta que eso se logre hacer, no lo sabemos, ¿no? A mí me parece que una generación es mucho, sinceramente. Pero tampoco me parece que al día siguiente sea viable que empiece la gran tribulación, ¿vale? Porque lo que marca la gran tribulación es eso precisamente, es ese pacto que se hace. Bien, pero bueno, eso iremos en otro momento. Ahí. Aquí. Bien, ahora, Apocalipsis 6 lo situamos aquí, al principio de la gran tribulación, ¿vale? ¿Nos ubicamos donde estamos en Apocalipsis 6? Bien, aquí tenemos, ¿no? El rapto de la iglesia, hay 7 años de gran tribulación, al final de esa gran tribulación, la segunda venida, luego tenemos los 1000 años o el milenio que se conoce, luego al terminar el milenio, pues hay una batalla, sabemos que Satanás, es curioso, ¿no? Yo siempre, cuando lleguemos en su momento, profundizaremos. Pero al final del milenio, Satanás será atado durante el milenio, ¿sí? Bueno, vamos a ver que será atado. Y que la gente que sobreviva de la gran tribulación van a estar en el milenio. Y van a nacer personas y todo, y va a haber un reino pues de paz, porque Cristo está reinando. No está Satanás, no están los demonios, imagínate, ¿no? Y sin embargo es curioso que al final del milenio, Satanás va a ser soltado. ¿Y qué hará? Volverá a engañar a las naciones. Aún con Cristo presente. Y dice que lo sigue como un ejército, como la arena del mar. O sea, se supone que no sabemos qué porcentaje de la población, pero mucha del porcentaje del mundo seguirá otra vez a Satanás. ¿Por qué? Esto no es difícil entenderlo, ¿no? Porque al final el corazón humano es como es. Y ya está. Y al final sigue al Señor quien quiere seguirle. Y sigue al Señor el que tiene un corazón para Él, punto. Y en Apocalipsis vamos a ver en muchos momentos, ¿no? Ya lo hemos mencionado, que hay gente que están ahí y a pesar de todos los juicios y todo, no se arrepienten, todo lo contrario, siguen con sus rollos, con sus cosas, exactamente igual. Les da igual. Y luego tenemos la inauguración de lo que se llama los cielos nuevos y la tierra nueva y pues la eternidad, que ahí ya la Biblia pues ya no nos dice nada más. Bien, una cosa, en cuanto a los juicios, que es lo que empezamos hoy de la gran tribulación, para que podamos entenderlo. Bien, tenemos primer sello, el sello, ¿sabéis, no? En el capítulo 4 y 5
se ve un rollo escrito, ¿no? Y que nadie puede abrirlo. Y Juan empieza a llorar y dice, lloré porque no había nadie digno. Y de repente hay uno digno, que es Jesucristo, ¿no? El Cordero. Y cuando dice que se desataron los sellos, pues está usando una imagen de algo que hay escrito, como cuando se decía, por orden del rey va a pasar esto, ¿no? Pero llegaba el hombre y se quitaba el sello, porque el sello estaba cerrado, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos a Daniel, veríamos que cuando Daniel en el capítulo 11 o 12 le está hablando, cuando Dios le está hablando a Daniel de la profecía, de parte de lo que va a ocurrir en Apocalipsis, le dice, sella las palabras de esta profecía. Es como que dice, séllalas, no, todavía no es el momento de abrirlo y decir lo que hay. Pero en Apocalipsis sí, ya. Bien, pues se abre, primer sello, hay un juicio, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Como veis, los sellos están en amarillo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo llega el primer sello? ¿Llega hasta dónde? Primer sello está en amarillo, ¿llega? Hasta el perdón. Hasta aquí. El segundo sello se abre, ¿hasta dónde llega? Igual, hasta ahí. Y ahora se abre tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Dentro del séptimo sello están las trompetas. Dentro. Y ahora empieza, primera trompeta, segunda, tercera, lo mismo. ¿Hasta cuándo llega la primera? Pues hasta el final. Tercera, cuarta, quinta, sexta. Dentro de la séptima trompeta están las copas de la ira, que se llaman, ¿no? Primera copa, segunda copa, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y dentro de la séptima copa está el regreso de Cristo. Eso, ¿por qué pongo esto? Porque tenemos que entender que los juicios en la gran tribulación son simultáneos. Son simultáneos. El primer juicio que empieza al principio dura 7 años. El segundo hasta el final, el tercero, son simultáneos. No es que venga un juicio y ahora eso se acaba y viene otro. No. Viene un juicio, ese sigue hasta el final, viene el segundo, esos dos siguen hasta el final, el tercero, etc. ¿Entendéis? La idea son simultáneos. Aquí hay otro. Sí está, pero no sé. Sellos, trompetas, y ahí está, tendría que poner, yo lo tengo aquí, las copas, que es Apocalipsis 15 y 16. Y al final, pues es el regreso de Cristo, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Los juicios que van yendo, hasta el final, el regreso de Cristo. Por eso, hablamos de que es la segunda venida de Cristo la que tiene señales. A la segunda venida de Cristo le acompañan las señales. ¿Y las señales cuáles son? Todos estos juicios. Durante 7 años. Y al final, Cristo viene. Esa es la idea, ¿vale? No, las señales no son para la tribulación, sino son para la segunda venida. Esto ya lo hemos hablado. A veces nosotros pecamos de impacientes cuando decimos, esto es una señal de que el Señor viene. No. Tú eres llamado a leer los tiempos y a pensar y todo esto, pero las señales que en Apocalipsis habla acompañan a la segunda venida y empiezan cuando la iglesia sea arrebatada, no antes. Bien. Ahora, rápidamente, propósito de la gran tribulación. ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? Bueno, establecer su reino y soberanía en este mundo. Lo que decíamos un día, ¿no? ¿Es necesario todo esto que va a ocurrir? ¿Es necesario tanto el uso de la fuerza, de juicios y de todo? Sí. Pero no es difícil, verlo. Tú lees de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que sí es necesario. Que sí. Preparar a Israel para la venida de Cristo. Preparar a Israel para la venida de Cristo. Mirad, voy a anticipar una cosa que luego en Apocalipsis la veremos, posiblemente se te olvide aquí, pero Apocalipsis 12 nos muestra que hay una mujer que es perseguida por el dragón. Israel es perseguida por el dragón. Y en Apocalipsis 12 se nos muestra que llega un momento en el que Satanás es expulsado del cielo.
o expulsado de la presencia de Dios, arrojado, ¿no? Y dice que ya no tendrá lugar allí el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba día y noche. Y allí el texto dice que como se le expulsó del cielo, no ahora, todavía ahora no, sino él dice con gran ira descendió a la tierra. Y dice allí el texto en Apocalipsis 12, que hay una alabanza porque por fin ese tío lo han echado aquí, ¿no? Pero el texto nos dice, ¡ay de los que habiten en la tierra! Porque el dragón ha descendido con gran ira. Y dice que como no puede hacer nada contra el hijo varón que es Jesús, no pudo impedir su nacimiento, no pudo impedir su muerte, no pudo impedir su resurrección, no pudo impedir su ascensión, pues va por su pueblo, que es Israel. E Israel tiene que escapar al desierto. Y ahí es donde nosotros pensamos que no sabemos dónde, pero Israel de alguna forma tiene que escapar como pueblo en un momento dado la gran tribulación, por el acoso de Satanás. Pero allí el Apocalipsis 12 nos dice que Dios de manera sobrenatural los protege. ¿Y qué ocurrirá? Pues ahí estará, y cuando Cristo regresa, lo vamos a ver, cuando va a poner sus pies en el monte de los olivos, dice que sus vestiduras vienen teñido en sangre. ¿De dónde viene teñido en sangre? Pensamos, ¿no? De pelear por su pueblo y de liberar a su pueblo y entonces entrar en Jerusalén y establecerse como el rey, preparar a Israel para la venida. Así que lo que Satanás piensa que es arrinconar y destruir al pueblo de Israel, lo único que va a lograr es lo siguiente. Lo que no va a poder impedir Satanás es lo siguiente, que al final la profecía se cumpla. E Israel dice, y mirarán al que traspasaron. Y ahí se empieza el reino de Cristo aquí en la tierra. En un momento cuando Israel se volverá a Jesús y lo reconocerá como su Mesías. Lo hemos dicho, Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, afligido y angustiado, varón de dolor, experimentados quebranto, y como que escondimos de él su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. ¿Quién escondió el rostro de Jesús? Israel. Pero ellos van a confesarlo y van a decir, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que Apocalipsis nos anticipa. Es apasionante todo esto, ¿no? Lo que va a ocurrir. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Israel sufrirá una persecución como nunca, pero al final de las semanas, de las 70 semanas profetizadas por Daniel, Dios lo librará y cumplirá sus propósitos con la nación. Otro propósito de la gran tribulación es juzgar dentro de la historia y en el tiempo la rebeldía de los hombres. Dios va a juzgar la rebeldía de los hombres. Ahora nosotros podemos pensar, es que los gobiernos hacen lo que les da la gana y el mundo hace lo que les da la gana. Un día tendrán que dar cuenta de Dios. Y tú dices, hombre, pero es que aquí no van a dar cuenta. Pues mira, sería casi mejor que dieran cuenta aquí que allá, ¿no? Porque aun si dieran cuenta aquí tendrían tiempo para arrepentirse. Pero cuando estén delante de la presencia de Dios un día, no va a haber tiempo para arrepentirse. No va a haber tiempo de perdón ya. ¿Me explico? Dios soberanamente puso en mano de los hombres el gobierno de este mundo. Y Lucas en el capítulo 21 dice, hasta que se cumpla o hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. Es decir, el mundo ha sido gobernado, Israel ha sido totalmente ignorado. Pero un día eso va a cambiar. Israel va a ser el centro de las naciones. Y ese tiempo de los gentiles se va a acabar. Pero habrá una rebeldía para impedir que Él reine. Salmo 2. Si ponemos en contexto de lo que estamos viendo el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo profético, Es un salmo profético. Es un salmo mesiánico. Que, bueno, terrible. Salmo 2. Ahí.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mirad, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Cuándo han hecho eso? Nunca. Un día lo van a hacer. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Y qué? Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Y aquí está. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es un salmo que nos anticipa mucho tiempo, miles de años antes, lo que va a ocurrir. Finalmente Dios los juzgará y terminará con su rebelión. Esto es Apocalipsis a vista de pájaro, ¿no? Otra vez, es que tenemos que insistir para que esto nos vaya pues sonando, ¿no? Y cayendo y cayendo y cayendo. Primer sello. Apocalipsis 6, primer sello. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, aquí empezamos con... en el terreno de intentar, así lo digo, averiguar qué se nos está diciendo aquí. Intentar averiguar qué se nos está diciendo aquí. Evidentemente se está usando un lenguaje figurado. Se nos está haciendo un lenguaje figurado en consonancia con la época cuando se escribió Apocalipsis. A lo mejor si hoy se escribiera, pues diría que el caballo venía, o sea, que el jinete o lo que sea vendría un destructor o o en una nave, lo que sea. Pero aquí se nos habla de esta forma. El comienzo de los sellos y los juicios que tenemos, el comienzo de los sellos y los juicios los tenemos al comienzo de la gran tribulación, en el esquema anterior, ¿vale? Dijimos que los sellos los ubicamos al principio de la gran tribulación. Bien, coincide con la frase inicial de la semana 70, tal y como lo describe Jesús en Mateo 24. Este será el principio de dolores. El principio de dolores es la primera parte de ¿qué? De la gran tribulación. Bien. Así que el primer sello, el caballo blanco. Vale. La primera pregunta que muchos se han hecho es Cristo el jinete? Porque dice que he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Muchos se han pensado que puede ser Cristo. Bien. Objeciones básicas o para descartar a Cristo aquí. Primera, hombre, sería extraño que viniese en el capítulo 6 y luego en el capítulo 19 otra vez. ¿No? Vino y ahora se fue. No, es que esta fue solo un anticipo, ahora voy a venir. No tiene sentido. Exactamente, no tiene sentido. Y que el Apocalipsis 19 sí que está claro que es, ¿no? Segundo, a ver, sería contradictorio también obedecer órdenes. Jesús no obedece órdenes de nadie. Y menos en su gloria como está ahora, ¿no? Él es Dios. No obedece órdenes de nadie. Él hace la voluntad de su Padre, se nos dice la Biblia, porque entre las 3 personas de la Trinidad hay un consenso, ¿no? Y Cristo es la segunda persona y viene. Pero no porque se esté sometiendo a nadie. ¿No? Él es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios.
y que sería extraño que Cristo estuviera obedeciendo órdenes aquí. Y tercero, según Mateo 24:30, la señal de la venida de Cristo es el último acontecimiento de la serie de juicios que pone fin a la gran tribulación. Entonces, si Cristo dice que al final de todo, ya cuando pasen todos los juicios, Él viene, será la segunda venida, pues es un poco raro que ahora aquí en Apocalipsis se nos diga que viene antes. Sería una contradicción en la Biblia, entonces entendemos que no. Vale. Bueno, la postura más sensata puede ser la que, y digo puede ser, la que identifica a este caballo y su jinete con uno o varios falsos mesías. Con uno o varios falsos mesías. Incluso puede ser mejor no tomarlo como un individuo, sino como la personificación de un movimiento creciente o una fuerza que entrará en acción. Si leemos Mateo 24, ¿queréis venir hasta allí? Mateo capítulo 24, cuando empieza Jesús a responderle a los discípulos, dice el versículo 4, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, principio de la gran tribulación, ¿vale? Lo que estamos diciendo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Y oiréis de qué? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. O sea, si tú lees estos primeros del 5 al 8 y lees los cuatro jinetes, coinciden exactamente. Coinciden con lo que dice Jesús, con el jinete, luego las características y lo que viene a hacer. Coincide, lo hemos leído, al leerlos supongo que os habéis dado cuenta. Es decir, y al final, ese movimiento, personificación, que al final resultará en la manifestación del gran impostor que Satanás tiene, ¿no? Que es el anticristo o la bestia, como se le llama en Apocalipsis. Bien. Es decir, que estaría hablando de un movimiento o una ideología o algo que trae eso, pero que al final va a desencadenar en el surgimiento de una persona que es el anticristo. De eso hablaremos. Aquí en Satanás, según Apocalipsis 13, donde ya introduce, Apocalipsis 13 es el capítulo de Apocalipsis que introduce a la bestia y al falso profeta, o sea, al anticristo y al falso profeta. Y ahí se dice que Satanás al anticristo le da su poder, su trono y su gran autoridad. Al anticristo se lo da, para que él gestione el mundo. En Mateo 24:5, Jesús habla de la aparición de los falsos cristos como señal de su venida. Como señal de su venida. Por tanto, muchos creen que lo que estamos hablando aquí en Apocalipsis capítulo 6 es precisamente de esto, ¿no? De uno o varios falsos cristos que traen unas promesas que ahora pasaremos a ver. De manera que la aparición de este caballo blanco será posiblemente el mayor engaño de la historia. Si os fijáis, el texto lo describe como un jinete en un caballo blanco. ¿Imitación de qué? De Apocalipsis 19. ¿Cómo viene Cristo? Igual. Satanás es el gran imitador. El gran imitador. Y él se disfraza como ángel de luz. Y lo que quiere es imitar. Si tú solo te tienes que dar cuenta de películas, por ejemplo, que hoy hay, ¿no? De cómo Satanás está metiendo sus ideas y todo, te das cuenta que está sacado de la Biblia. Y lo ves y dices, suena a la Biblia esto, ¿no? Como cuando Loida lo contaba, ¿no? Que cuando ella era más joven que ahora, allí en la iglesia, en Galicia, pues una profesora de la escuela dominical un día está enseñándole a los niños la resurrección de Cristo. Le está enseñando la resurrección de Cristo. Dice que Cristo murió, lo mataron,
pegaron, lo crucificaron, tal, estuvo, pero resucitó. Y entonces un niño dijo, como Goku. ¿Os acordáis de eso? Goku y todo eso. Bueno, pues según parece ese personaje, ese dibujo animado resucitó. Entonces el niño pues dijo, como Goku. Eso para que veáis, ¿no? Es curioso que sea blanco, igual que cuando el Mesías, Rey de Reyes, venga por segunda vez. Bien. Ahora, en su mano que trae un arco. ¿El arco es un símbolo de qué? De guerra. Es un símbolo de guerra, el arco. Siempre ha sido en la Biblia. Pero el hecho de que no tenga flechas, ni de que se diga que trae alforja ni nada, pues implica que esta victoria que él logra, la logra sin derramamiento de sangre. O sea, una paz que se logra por medio de acuerdos. Porque él vence, pero sin luchar. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, conquista sin luchar. ¿Y eso a qué suena? Pues a acuerdos, ¿no? A paz. A alguien que promete y promueve la paz, la seguridad. Esto habla las epístolas mucho, de ese tiempo de paz, y habla la profecía, que al principio habrá un acuerdo de paz, pero luego se romperá y habrá una persecución. Y el anticristo al principio será una persona que ofrecerá la paz en el mundo, pero luego cuando se rompa ese pacto, mostrará su verdadera cara y hará pues todo para lo que está destinado. Bien. El arco indicaría por lo menos amenaza de guerra. Jesús lo dijo, habrá guerras y rumores de guerras, pero al final la paz se logra por medios pacíficos. Pensar que vamos a estar al principio de la gran tribulación, cuando van a empezar los juicios en la tierra, cuando posiblemente se eche culpa a Israel o a otros sitios, cuando empiecen a faltar, recordar que los juicios son simultáneos, recordar esto, que empiecen a faltar cosas, que empiece a haber escasez, que empiece a haber rumores de guerras, que se van a matar unos contra otros, etcétera, etcétera. Y este personaje viene y dice, tenía un arco, y salió venciendo y para vencer. Que no hay guerra, no pelea, tiene un arco pero no pelea. Así que pensamos que es alguien como un líder de algo que logra la paz, comenzando así su carrera como líder mundial. De hecho, de ahí que algunos comentaristas creen que esta es la primera puesta en escena del anticristo, que irá creciendo a menudo que la gran tribulación avance. No está claro, pero algunos sí lo opinan, ¿no? Que este personaje, o esta personificación, este movimiento, al principio, o en medio, o al final, acabará liderado por el anticristo. Acabará liderado por el anticristo, que va en aumento, ¿no? Hasta que ya, capítulo 13, vemos cómo surge. Le dice que surge como del mar, o sea, repentinamente, pero ya mostrando su cara, que Satanás le da el poder, su trono y gran autoridad. Y ahí empieza lo que es la segunda parte de la gran tribulación, ¿no? Ese tiempo, según Jeremías, de angustia terrible para Jacob, para Israel. Pero al principio hay paz. ¿Recordáis, no? Jesús cuando dice, cuando os digan paz, no sé qué, entonces huid a los montes, al que está en cinta, pues que dé a luz, escapar. Y ahí Israel va a tener que escapar, porque esa paz se rompe. Y el anticristo va a por el pueblo de Dios. Está claro que habrá un intenso deseo mundial por la paz. ¿Por qué? Pues por los rumores de guerra. Y eso será una puerta abierta para la trampa de Satanás. Lo que decíamos antes, no hay señales para la segunda venida, ¿no? Pero el escenario, de alguna manera, tiene que estar preparado, o mejor dicho, preparado.
¿Cuánto tiempo nos lleva sonando que lo ideal en el mundo sería que el mundo se uniera? Y que hubiese alguien que pudiera liderar el mundo. Y que hubiese una idea, o un partido, o un movimiento que pudiera liderar el mundo. Eso se lleva ya muchos años hablando, Las Naciones Unidas y otros organismos. ¿Para qué se pusieron esos organismos? Para eso precisamente, ¿no? Para ver cómo aglutinamos, ¿no? La OTAN en su momento, por eso fue un movimiento para defensa bélica, ¿no? Pero también, ¿no? Vamos a unirnos, ¿no? Unidos somos más fuertes, ¿no? Más tal. ¿Quién te dice a ti que el arrebatamiento, esto es mío, ¿vale? Pero ¿quién te dice a ti que el arrebatamiento ocurre? Cientos de millones de personas desaparecen, ¿no? De repente hay que darle una explicación a eso. ¿Cuál es la explicación, según Spielberg, de eso? ¿No? Que se lo llevaron los marcianos. Así que hay que prepararse, porque se han llevado a los que, bueno, pues ellos veían que estaban más sanos y no sé qué, lo siguiente va a ser que van a venir a matarnos a todos. Así que vamos a unirnos, vamos a ver cómo podemos, no, aquí no es momento de desunirnos, vamos a unirnos y a ver cómo podemos para... Esto es así, o por lo menos a mí me suena a todo esto, ¿no? Este caballo que viene salió venciendo y para vencer, la cual se irá abriendo camino para introducir a su personaje clave, el anticristo, la bestia. Salió, tenía un arco, no tiene flecha, le fue dada una corona ¿de qué habla también? Pues de poder. Una corona habla de que tiene poder, autoridad. Un rey, cuando se le coronaba, ¿no? Tenía la autoridad. Antes era un príncipe, lo que sea, pero en el momento que se coronaba una persona, era un reconocimiento de poder, de autoridad. Y salió venciendo y para vencer. El hecho de que salga venciendo y venza sin mención ninguna guerra, nos habla o nos indica que lo que puede ser este primer jinete es un movimiento que lo que promueve es la paz y logra la paz en el mundo. Vence de esa manera. Pero vamos a ver que la paz dura poco. Pero vence de esta manera. Bien. Preguntas. Porque yo ya he terminado. Porque digo, voy a ver solo uno, porque es demasiada información. Si no. ¿Preguntas? O comentarios que queráis hacer, son bienvenidos. Siempre sean sensatos. Sí. A mí lo que me ha llamado la atención, un poco, tampoco tanto. Como ha dicho, somos seres humanos, lo que es curioso es que el Señor, 1000 años aquí, viendo a la gente, seguramente las maravillas y cómo se vive en paz y sin faltar de nada y tal y cual, y que luego al final haya gente que sigue al diablo. Lo que tú has dicho, que parece ser que esa es la condición humana, es que no, por muchas cosas que veamos, hombre, también cuando el Señor estaba hizo un montón de milagros y los llevaron a la cruz, ¿no? Por eso se explica un poco, pero es que son 1000 años y son mucho tiempo viendo seguramente muchas maravillas, ¿no? Y después que al final le siga. Solo yo entiendo lo que dices, una explicación que yo le puedo encontrar a eso, no creo que tenga la respuesta, nada que se le parezca. Pero la única explicación que a mí me hace un poco entender o poder entender eso es que es el reinado de Cristo. Y no todo el mundo lo quiere. Son sus leyes, sus normas, y no todo el mundo las quiere. De hecho, el diablo, aunque esté el Señor ahí. Lo que tú decías, el Señor estuvo, lo vieron, ¿y qué hicieron? Lo crucificaron. Y el diablo y todos los ángeles vieron todas las cosas y dijeron, hermano. Eso es más difícil de explicar. Eso es más difícil, mira. Esto sí que es difícil, ¿no? Pero... Bien, acerca de este primer
Jinete, ¿alguna duda o algo que queráis comentar? ¿Alguna pregunta? Un comentario. Sí. Simplemente. Has hablado de paz y seguridad en las epístolas, supongo que te referías a Tesalonicenses. Sí, por ejemplo. Vamos, igual lo sabéis mucho vosotros, pero en la ONU hay un apartado que pone qué hacemos y hay un apartado de paz y seguridad. Que es interesante que coinciden estas palabras. Sí, el mundo va hacia ahí, eso se oye siempre. Cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay no sé qué, pues siempre se... De hecho, cuando se fundó, ¿no?, la Comunidad Europea, que coincidía con que eran 10 naciones al principio, pues eso hizo a muchos creyentes que estudiaban la Biblia que decían, mira, aquí está esto, porque se hablaba de unirse, de paz, de una moneda, una idea, un no sé qué, unas leyes, luego ha sido otra cosa, ¿no? Pero por eso también los comentaristas o los estudios de la Biblia les llamó la atención eso, oye, ¿qué pasa, no? Y posiblemente no, tiene que pasar a nivel mundial, ¿no? Y eso, por eso decíamos antes, que eso se tiene que preparar. Y eso, hoy día, ¿vosotros lo veis viable, eso? Si Cristo viniese hoy por su iglesia, por eso algunos dicen, eso lleva un tiempo, poner de acuerdo a todos, a las naciones, tal. Pero bueno, tampoco a lo mejor nosotros contamos con el carisma que este personaje puede tener. Tampoco contamos con eso. El carisma que este personaje puede tener. Ni con el acontecimiento, ¿no? Ni con el acontecimiento del rapto. Quiero decir, lo estamos viendo desde la normalidad de hoy. Sí, yo mencioné antes, ¿no? Cuando ocurra el rapto... Un rapto va a ser una situación excepcional. Es un conflicto mundial, imaginaros. O sea, ahora mismo se considera entre 800 millones o 1000, más o menos, no vamos a poner 800, de cristianos en el mundo. Pues tú imagínate. Allá dicen, bueno, es que no todos son cristianos. Bueno, pues eso yo no lo voy a juzgar, pero 800 millones. Pues imaginaros, desaparecen 800 millones de personas. Si nos ha asombrado tener los países, a todo el mundo confinado y las ciudades vacías, si nos ha impresionado eso, ¿cuánto más esto? Eso lo hablábamos el otro día con alguien, que el coronavirus yo creo que ha enseñado algo a las naciones, ¿no? Que es mucho más fácil de lo que ellos pensaban controlar todo. Mucho más fácil. Ha sido... de hecho, cuando empezaban a querer confinar a la gente y tal, el mundo se esperaba, se hablaba al principio de que a ver qué iba a pasar. Porque o sea, la gente tenía todo tipo de ideas apocalípticas de lo que iba a pasar, o sea, como encerrar al mundo en su casa. Aquí va a haber una guerra, va a haber... Y no hubo nada. Todo el mundo en su casita, tranquilo. O sea que a veces cosas que a nosotros nos parecen impensables, o se dan, ¿eh? Un momento, Pedro, David. Yo quería volver, digamos, un poco más, bastante más para atrás. Al principio pusisteis el primer gráfico que pusisteis. Has hecho mucho hincapié desde el principio del estudio de Apocalipsis en que efectivamente el mensaje, los 3 primeros capítulos de Apocalipsis han sido un mensaje específico para unas iglesias específicas de Asia. Ahí está. Son un mensaje específico para unas iglesias de Asia que vivían cada unas circunstancias, digamos, particulares y específicas, ¿no? Durante muchos años, durante mucho tiempo, se ha relacionado a esas iglesias con etapas concretas de la iglesia, digamos, actual. Una postura. Ahí está, una postura, una posición, ¿no? De hecho, siempre se ha entendido, se ha dicho, al menos eso es lo que a mí me han enseñado desde chiquitito, y tengo 60 años, de que estamos viviendo ahora mismo en la época de la Odisea. Por aquello de que
ni eres frío ni eres caliente y tal, ¿no? ¿Hasta qué punto es relacionable este mensaje con la Iglesia actual? ¿Hasta qué punto? Sí, David, es una postura que cuando la lees, pues tiene su lógica. Ahora, el principal problema que yo le veo a eso es que, aunque pueda haber una idea de un prototipo de iglesia que describe una de las iglesias y ahora estemos en esa, pero cuando tú realmente piensas en la iglesia, cuando tú piensas en la historia de la iglesia, siempre ha habido iglesias como Éfeso, iglesias como la Odisea, iglesias como Filadelfia. O sea, mi principal problema es encasillar todas las iglesias ahora mismo en el mundo con la Odisea, porque a lo mejor no se puede hacer eso. Pero sí es una postura que hay muchos que la defienden. Sí. Y tratan como al principio Éfeso tal, no sé qué, que era una iglesia tal y luego perdió su primer amor, etcétera. A mí eso no me cuadra mucho. Yo prefiero pensar que describe a la iglesia a lo largo de la historia. Y yo pienso que hay una iglesia, nosotros podemos ser en una época, una iglesia local en una época puede ser como Éfeso, otra época puede ser como la Odisea. Podemos pecar de cada una de las cositas. Vamos. La iglesia también va cambiando, pero esas son las dos posturas. Pero sí, la que tú dices tiene muchas personas que la creen así, la entienden, y cuando se habla, pues se habla con argumentos también, de peso y pensado. O sea, no se dice porque sí, ¿no? Hay una serie de argumentos. Vale. Bien, ¿qué más? Pedro, perdón. El ejemplo de Israel. ¿Cómo? El ejemplo de Israel. Sí. Los israelitas no creen que ha venido el Señor, Jesús. No creen que ha venido el Mesías. Bueno, el Mesías, no creen que ha venido. Entonces, tú vas a Israel y ves allí el 80 o el 75% de la población que están en contra, como lo que tú estás diciendo, del mundo. Están esperando, o sea, hacen cosas esperando el Mesías. Y el Mesías ha venido. Y eso es lo mismo que comparado con el mundo de fuera de Israel, del anticristo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Más o menos. Un ejemplo parecido. Hasta que venga el Señor, ¿no? Sí, Él estará equivocado. Exactamente. La gran tribulación lo que va a provocar es que al final sean tan arrinconados que tengan que volver sus ojos al Mesías. Hay profecías en Zacarías, en Jeremías, que así lo dicen, en su momento las veremos, que así lo dicen, ¿no? Que ellos se volverán al Mesías. Y ahí es cuando Cristo viene. Es cuando Cristo viene e inaugura su reino. En el tiempo de tribulación. Al final. Cristo viene al final de los 7 años. Sí, pero que se preparará, el pueblo de Dios se preparará en ese tiempo. No se prepararán, realmente lo que van a sufrir es persecución. Por ejemplo, si hemos leído una parte de Mateo, ¿no? Si leemos las señales del fin que leímos, ¿no? Dice: vendrán muchos, no sé qué, oiréis de rumores de guerras, habrá pestes. Dice, esto será el principio de dolores. Y ahora dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos falsos profetas se engañarán, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora habla de será predicado el Evangelio. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que están encintas y de las que críen hijos aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y ahora habla de en aquellos días seréis cortados, y al final es cuando dice,
Ya lo he dicho antes, mirad que esté en el desierto, no salgáis, o mirad que esté en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra así en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Israel, 3 años y medio serán perseguidos y tendrán que huir. Y no hay algunos que creen que va a ser al desierto, hay otros que identifican con que puede ser en Petra, esa zona, algunos lo identifican como esa zona. ¿Pero perseguido por qué? Por el anticristo y sus huestes y sus ejércitos, por el mundo, pues. El mundo lo va a perseguir. Apocalipsis 12 lo dice, pero... el pueblo de Dios, son el pueblo de Dios. Hoy en día perseguido, ¿no? Hoy en día medio mundo está contra él. Israel ha sido el pueblo... Israel ha sido el pueblo más perseguido de la historia. El más perseguido. Y Apocalipsis nos dice, ¿no?, que habrá un tiempo peor todavía. Jeremías dice, ¿no?, que ese tiempo será de gran angustia para Jacob, cual no hubo jamás. Peor que el holocausto. Peor que el holocausto. Y eso es lo que te quería decir yo, ¿no? Eso es lo que va a hacer que Israel poco a poco huya, arrinconarlo, y al final de esos 3 años y medio, Cristo viene. Apocalipsis 19. Cristo viene. Y él ya entonces ya es otra cosa. Y ahí es donde ellos se volverán. Dice, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Lamentación es una costumbre judía de arrepentimiento, ¿no? De rasgar sus vestidos, de hacer lamentación por una equivocación que hubo. Ahí está lo que decíamos también de Isaías 53. ¿Sí, lo ¿La iglesia dónde está en ese tiempo? Con el Señor. Vale. ¿Y la iglesia ve lo que pasa en la gran tribulación? ¿La iglesia? ¿Ve lo que está pasando en la tierra? Hombre, todavía no nos ha dicho nada. Nos falta información. Lo más sensato es que no. Nos falta información. Yo pienso que no, porque si no, tendría que sufrir. Y ahí no puede haber sufrimiento. Bueno, eso se dice. Eso es un argumento que se suele decir, pero la iglesia está con Cristo. La iglesia está pasando el tribunal de Cristo durante ese tiempo. Está pasando las bodas del Cordero, y al final la iglesia viene con Jesús al final de la tribulación. Eso lo veremos en el capítulo 19. Y en el milenio, es que como no ha surgido tantas dudas en la reunión de señora, ¿hay pecado o no hay pecado? No, Pecado. no puede haber. Pecado. No puede haber. No puede haber pecado. ¿Dónde? En el milenio. Pero dicen que también hay dudas. ¿Dudas? Sí, cuando Lo veremos. el Señor venga al milenio y lleve a los creyentes, No. bueno, pero hay gente que está en duda y creen que el Señor arrebató a los creyentes. Que el anticristo, Sí. y habrá duda de que decir, no, el Señor se llevó a los creyentes. Entonces habrá gente que siga al Señor. Bueno, sí, gente que se convierte, dice, después del arrebatamiento de la iglesia. Sí, claro. Pero ahí también va a haber, van a estar los 144.000 predicando, los 2 testigos. Y además de eso, pues tú imagínate, ¿no? Tú tienes un vecino y tú le has hablado del Señor, él no ha querido saber nada. Le has hablado del Señor, no ha querido saber nada, tú le has explicado qué tiene que hacer, no ha querido saber nada. De repente ahora ocurre el arrebatamiento, ¿no? Pues a lo mejor esa persona, con lo que tú le has dicho, dice, oye, pues Pedro tenía razón, y se entrega al Señor. Y ya, o sea, lo vamos a ver, que hay gente que durante la gran tribulación dice que hay una escena del cielo y dice, ¿quiénes son estos? Hay una multitud ahí. Lo que dicen los testigos de Jehová, que solo van 140. Sí, bueno, que vamos a dejarlos en paz. Estamos avanzando, haciendo preguntas de cosas que todavía no estamos. Avanzando. Muy bien. Estamos en el sello 1. Pues vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle allí atrás a Jerónimo. Señor, agradecido como siempre, Señor, por estar aquí, por estar juntos, por estar escuchando.
de tu palabra, aprendiendo, Señor, aquellas cosas que han de pasar, aquellas cosas que tú tienes para nosotros preparadas. Agradecemos, Señor, el trabajo de Antonio, su esfuerzo, su dedicación, y te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque, Señor, de ti recibimos toda la bendición. Nos vamos a casa, Señor, pero nos vamos en tu presencia hasta el próximo día que nos vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Amén.